Nunca imaginé que un susurro de mi pequeña cambiaría mi vida. Escuché a mamá llorando desde el pasillo. El eco de esas palabras aún resuena en mi cabeza, como un eco distante y doloroso. Esa tarde, el aire estaba espeso, cargado de una oscuridad que no entendía. Recuerdo perfectamente el crujido del suelo bajo mis pies mientras me acercaba a la puerta. La casa, normalmente llena de risas, parecía un mausoleo. La luz escasa se filtraba a través de las persianas, creando sombras alargadas que danzaban en la pared. Me detuve. Escuchar a mi pequeña, con su voz inocente, nombrar la tristeza de su madre fue como un puñetazo en el estómago. Llorar. Llorar. Llanto ahogado. No sabía que el sufrimiento podía llevar tantas formas y, en este instante, lo sentí todo. Una presión en el pecho, un nudo en la garganta. Había sido un día normal, al menos eso creía. Una mañana como cualquier otra, con desayuno apurado y un beso apresurado en la frente antes de salir a trabajar. Pero lo que no sabía era que mi mundo empezaba a desmoronarse. Mi esposa se había encerrado en su rutina de silencio, y yo, abrumado por el trabajo y las preocupaciones, no vi las señales. Ahora, esa voz inocente rompía la barrera entre el dolor y la realidad. Tomé aire. Un aire frío y denso que apenas podía tragar. Puse mi mano en la perilla, temblando. La pregunta me llenaba la mente: ¿qué había sucedido? Cada segundo que pasaba se volvía más pesado, más angustiante. Me imaginaba luchando contra demonios invisibles y me sentí impotente, como si un monstruo estuviera dentro de mi casa, destrozando todo lo que amaba. Finalmente, la empujé y entré. La habitación estaba en penumbra, el único sonido era el ligero sollozo de mi esposa. La vi allí, su cabeza entre las manos, meciéndose. Sentía que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Era un vacío. Miré a mi hija en la entrada, su mirada de preocupación me atravesó. La imagen de su pequeña figura enmarcada por la luz me hizo recordar que debía ser fuerte, por ella. Mamá, susurró, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El dolor en el aire era tangible. No sabía cómo consolar ni a una ni a la otra. Sentí que el tiempo se detenía, todo el mundo a mi alrededor se desvanecía, y solo existía ese momento cargado de tristeza y preguntas. No podía soportar el peso de aquella revelación, lo que hubiera dado por encontrar respuestas. La angustia me llenó a medida que mi mente buscaba razones, intentaba comprender. Sabía que enfrentar esta situación haría que la tormenta fuera aún más violenta. Pero debía hacerlo. Entonces, un papel en la mesa llamó mi atención. Era una carta, arrugada, con lágrimas y la escritura temblorosa de mi esposa. Mi pulso se aceleró y el aire se volvió denso. Introduje la mano, y antes de poder leerla, escuché un golpe en la puerta. Era como un aviso del destino. ¿Qué significaba eso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Escuché el golpe de la puerta de nuevo. Era un sonido monótono, insistente, pero no podía desplazar la tensión que tenía en mi esposa y el papel en mis manos. Luché por mantener la calma, cada segundo se sentía como un adelanto hacia una verdad que no estaba listo para enfrentar. Espera aquí, le dije a mi hija, aunque en mi corazón sabía que no tenía ni idea de cómo iba a manejarlo todo. Ella asintió, su mirada inocente pero asustada se fijó en mí, dándome fuerzas. Cada paso hacia la puerta era como caminar a través de un campo minado, temía que cualquier movimiento pudiera detonar más dolor. Al abrir, encontré a nuestra vecina, Marta, con una expresión de preocupación en el rostro. He escuchado llanto, dijo, su voz suave y temerosa. ¿Está todo bien? Miré de reojo a mi esposa, su figura enclavada en la penumbra, y supe que no podía ofrecerle una respuesta sencilla. Estamos bien, le respondí con una voz que no resonó con sinceridad. La verdad era un monstruo en mi interior que deseaba gritar, pero no podía. No frente a Marta, no frente a la vulnerabilidad de mi familia. Sin embargo, el poder de la honestidad apremiaba en mi pecho, quería decirle que no sabía qué hacer y que necesitaba ayuda. Pero en su rostro vi lo que ya había en el mío, desesperación. Mira,
continuó, si necesitas algo, no dudes en tocarme. Estoy aquí. Aterrada por la debilidad del momento, respondí con un leve agradecimiento y cerré la puerta, sintiendo la presión aumentar de nuevo no solo por lo que estaba pasando, sino porque sabía que en algún momento tendríamos que enfrentar a otros, a la sociedad, a una realidad irrevocable. Esa carga sería aún más pesada. Volví a la habitación, y el llanto había cesado. El silencio era aún más opresivo. Temí que el silencio escondiera secretos más oscuros. Algo cambió en la atmósfera, como cuando se prepara una tormenta. Entonces vi la carta, una señal innegable de que llegaría el momento de abrir viejas heridas. Me acerqué a la mesa y la tomé entre mis manos. Era como sostener un espejo que reflejaba el dolor de mi esposa, y en ese instante, la desconocía. No puedo, susurré para mí mismo, pero a la vez sabía que debía. Entonces, sin poder evitarlo, comencé a desdoblarla. Sus palabras eran una mezcla entre desesperación, amor y una búsqueda de comprensión. Había fragmentos de su ser que nunca había visto, y en cada línea me sentía más perdido. Hablaba de lágrimas sin consuelo, de sueños desvanecidos y de la familia que había intentado construir con base en ejemplares de amor que en ese momento parecían lejanos e intangibles. La letra temblorosa evocaba mi memoria. Había días en que se sentía invisible, como si su existencia fuera un susurro entre el ruido ensordecedor de la vida. El peso de sus palabras me dejó sin aliento, una lágrima tradicional de culpa se deslizó por mi mejilla. Sus emociones estaban escondidas detrás de una fachada que había dejado pasar. ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo en silencio? Cada palabra era un grito mudo que empujaba mis propios sentimientos de incapacidad a la superficie. Volteé la carta, pero no había más. No sabía si debía confrontarla o si las palabras eran un eco que necesitaba procesar en soledad. Y entonces, sin previo aviso, escuché a mi hija llamarme desde la entrada de la habitación. Papá, estoy preocupada por mamá. Esa voz infantil, una conexión a la inocencia que intentaba proteger en medio de la tormenta, me tambaleé un momento, atrapado entre el dolor y la necesidad de actuar. Fue entonces cuando supe que no podía dejar que su historia terminara aquí. Tenía que encontrar la manera de rescatar a mi familia de las sombras, de la tristeza. Tenía que ser su refugio, su rayo de esperanza. Sin embargo, justo en ese instante, el timbre del teléfono irrumpió el silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en quién podría ser y qué noticias traería. ¿Acaso ese era el momento que cambiaría todo? Sintiendo que mi corazón latía con fuerza, miré hacia la carta una vez más, y su contenido me hizo cuestionar si podía soportar más revelaciones. Mientras el sonido del timbre se intensificaba, una parte de mí supo que, sin importar el resultado, todo cambiaría. Y el destino estaba a un paso de revelarse. El teléfono continuó sonando, cada timbre resonando como un eco cruel en la habitación. «Papá», preguntó mi hija, su voz quebrada por la ansiedad. La miré, un rayo de luz que iluminaba el oscuro abismo que estaba a punto de tragarme. La carta seguía en mi mano, y mi corazón pesaba como una roca. Solo podía pensar en que debía protegerla. Con un esfuerzo casi sobrehumano, separé la mirada de la carta y atendí la llamada. «Hola», dije, como si las palabras pudieran deshacer la carga de mis pensamientos. «Hola, soy Ana, de la clínica», dijo una voz al otro lado, suave pero firme. Mi estómago se contrajo. Había estado esperando esta llamada, una línea directa hacia la esperanza o la desesperación. Llamamos para confirmar el horario de la consulta de su esposa. La confirmación de su cita trajo consigo una oleada de emociones. La frase «su esposa» pareció distanciarme de la persona que amaba. La veía como una paciente, como un reto en una larga lista de problemas. Aún así, solo podía enfocar mi mente en su bienestar. «Sí, claro, está bien», respondí, mis palabras apenas saliendo de mis labios. «Recuerde que es importante que hable con ella sobre cómo se siente. A veces, llevamos cargas que no deberían ser nuestras por completo», continuó Ana, como si pudiera ver hasta el fondo de mi alma. Me quedé mudo, las palabras resonaban en mi mente mientras me despedía de la llamada. Era cierto. Esa había sido la raíz de mi sufrimiento y el de mi esposa, la falta de diálogo, la incapacidad de compartir el peso de nuestras esperanzas y desesperaciones. Al colgar, eché un vistazo a la carta nuevamente. Era como una trampa de palabras, cada línea diseñada para golpearme con sus verdades profundas. Pero ahora, un pensamiento emergió entre la tormenta, y si, de alguna manera, ese dolor oculto que había tratado de evitar se manifestara como la clave para la sanación de ambos, caminé hacia la entrada donde estaba mi hija, quien me miraba expectante. «¿Dónde está mamá?», me preguntó de nuevo, y su pequeña cara ahogada en preocupación me quebrantó.
Se veía tan frágil, y todo en mí quería abrazarla por siempre y así protegerla del miedo. Va a estar bien, cariño. Solo necesita un poquito de tiempo, le dije, aunque sabía que el tiempo se estaba acelerando en nuestra dirección. Mi mente se llenaba de recuerdos, sus risas, sus sueños compartidos y una confianza que habíamos dejado en el camino. Sentí una fuerza renovada brotar, una chispa de valentía que había estado esperando ser reconocida. Con la decisión firme, me senté en el sillón que siempre había sido suyo, ese que tenía su aroma todavía impregnado en el tejido. Vamos a buscar a mamá, le dije a mi hija, quien palpó mi mano con sus deditos pequeños. La miré y con cada paso a la habitación principal, sentí que cada uno de esos pasos acercaba a mi familia un poco más a la verdad, a la conexión que habíamos estado evadiendo. Al entrar, lo que vi fue un reflejo de lo que había estado evitando, mi esposa, sentada en la cama, como si el mundo le hubiera robado su luz. Su mirada se encontró con la mía, y en su profundidad, vi el caos de emociones que su carta había descifrado. La tristeza que la envolvía, el sufrimiento que había llamado en silencio durante tanto tiempo. Mamá, preguntó mi hija, acercándose lentamente. Y en ese instante, toda la tensión del mundo se detuvo. La figura de mi esposa, nuevamente envuelta en la fragilidad de una madre, se quebró. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraban entre la dicha de la inocencia de nuestra hija y la carga de sus propias penurias. Lo siento tanto, balbuceó, rompiendo a llorar. No tienes por qué disculparte, respondí, intentando contener mis propias lágrimas. Estamos aquí para ti. Hablemos. Te escucharemos. Pero antes de que sus palabras pudieran fluir, el timbre sonó nuevamente. Esta vez, era más insidioso, como si la puerta se abriera a un nuevo secreto que haría tambalear nuestra frágil conexión. Y mi corazón, ese fiel testigo, supo que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Ambos, ella y yo, miramos hacia la puerta, abrumados por lo que vendría. Sería otra revelación, otro recordatorio del dolor que habíamos estado escondiendo en las sombras. Con cada latido, sentí que estábamos al borde de descubrir algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. El timbre reverberó nuevamente en la habitación, un sonido que parecía estar cargado de promesas ominosas. Me encontraba atrapado entre mi esposa, en cuyas manos descansaba todo el peso de nuestra historia, y la puerta, que ocultaba lo que sería el siguiente capítulo de nuestro sufrimiento. Con un gesto deliberado, tomé aire y me dirigí hacia ella, buscando una manera de calmar su angustia. No te muevas, cariño, te daré un segundo, le dije a mi hija, ofreciéndole una sonrisa tensa. Me acerqué a la puerta, sintiendo el golpeteo de mi corazón retumbar en mis oídos. Cuando abrí, me encontré con un mensajero que sostenía un paquete pequeño. ¿De parte de quién?, pregunté, incapaz de concentrarme más allá de la mirada del hombre, que reflejaba tanto desinterés como profesionalismo. Es de la abuela, respondió, y mi respiración se detuvo por un instante. La abuela de mi esposa había estado ausente desde hacía semanas, inmersa en sus propios problemas, y pensé que habíamos cerrado un capítulo en nuestra relación con ella. Incluso había llegado a dudar de su intención de mantener contacto. Aún temblando de ansiedad, tomé el paquete y cerré la puerta. Caminé de regreso a la cama, donde mi esposa seguía sumida en sus pensamientos, mientras mi hija jugaba distraída en el rincón. Colocando el paquete sobre la mesita de noche, traté de sacar la carta de mi mente y enfocarme en el presente, en lo que realmente importaba. ¿Qué era eso?, preguntó mi esposa con una voz áspera, cautelosa. Sus ojos, todavía rojos por las lágrimas, se posaron sobre el paquete como si pudiera sentir lo desconocido que escondía. De la abuela, respondí, mientras intentaba abrir los lazos del paquete. Era un pequeño envoltorio blanco que se liberó al abrirse, revelando una caja de madera rústica, delicadamente tallada. En la tapa, había una grabación que decía, «Recuerdos de tiempos pasados». «¿Qué es esto?», preguntó mi esposa, acercándose a ver con atención. Un destello de curiosidad reemplazó momentáneamente su tristeza. Levanté la tapa con cuidado, y dentro había una serie de cartas antiguas y fotografías que parecían contener fragmentos de nuestra historia familiar. «Parece que hay más de lo que creíamos», murmuré, sacando una carta que se encontraba en la parte superior. La hoja, amarillenta por el tiempo, llevaba la fecha de hace más de 3 décadas. La letra era fluida, llena de emoción y nostalgia. Mientras comenzaba a leer en voz alta, el ambiente en la habitación se tornó más ligero, como si el aire se llenara de energía a medida que las palabras cobraban vida. «Querida familia», leí, «si alguna vez se sienten perdidos en la oscuridad, recuerden siempre que hay luz en el amor compartido». El eco de esas palabras resonó en nuestros corazones, trayendo a la superficie recuerdos olvidados. Mi esposa escuchaba, cada línea golpeando las paredes de su tristeza, y aunque era doloroso, había en ello una chispa de esperanza.
Pensé en nuestras risas perdidas y nuestras noches llenas de conversaciones profundas, en cómo, a pesar de las sombras, siempre había un hilo de luz que teníamos que recuperar. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo por su rostro, pero esta vez, como símbolo de liberación. Nunca supe que ella había escrito esto, murmuró, mirando la carta con una mezcla de asombro y melancolía. Tal vez sea el momento de abrir nuestro corazón, le dije, sintiendo que ese mensaje resonaba más allá de la carta. No tenemos que enfrentar esto solos. Me senté junto a ella, dejando que el peso de esas palabras flotara entre nosotros. Al cerrar la caja, comprendí que ese susurro oculto, el de la abuela, podía ser el primer paso hacia la sanación que tanto anhelábamos. Estábamos a punto de comenzar un viaje emocional que no solo implicaría descubrir la historia de nuestro pasado, sino también explorar el presente que habíamos estado evitando, pero antes de que pudiera formular una palabra más, el teléfono sonó otra vez, cortando el tenue hilo de esperanza. La mirada de mi esposa reflejaba miedo y una inquietante curiosidad. Mientras mi mano se acercaba al auricular, sabía que esta llamada podía ser el catalizador de todo lo que habíamos ignorado hasta ahora. Sería otro golpe de realidad que nos haría tambalear, o la confirmación de la luz que habíamos comenzado a ver al final del túnel. ¿Quién podría ser?, susurré para mis adentros mientras levantaba el teléfono, sintiendo que el destino estaba a punto de entrar en nuestra vida una vez más. Desconcertado, levanto el teléfono y respondo con una voz que apenas oculta mi nerviosismo. Hola, suena una voz conocida, entrecortada, pero cargada de una urgencia que me hace estremecer. Es mi madre, hijo. Necesito hablar contigo, hay algo que te he estado ocultando. Su voz tiembla, y en ese instante, siento como si el aire se volviera denso a mi alrededor. Las palabras resuenan en mi mente, cada sílaba intensificándose, llenando de incredulidad el espacio entre nosotros. ¿Qué ocurre, mamá? La pregunta sale de mis labios antes de que mi mente procese lo que significa en verdad. Una mezcla de recuerdos de mi infancia y preocupaciones vienen a la superficie, pero antes de que pueda añadir algo más, ella continúa, es sobre tu abuela, hay algo que no te conté. Algo que puede cambiarlo todo. En un arranque de preocupación, busco los ojos de mi esposa y veo que su expresión ha dado un giro, un rayo de duda ha cruzado su rostro. Ella sabe que lo que viene puede ser más que un simple recuerdo del pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Inquiero, el control de la situación deslizándose entre mis dedos. He querido protegerte, querido, pero la verdad es que ella estaba en medio de algo que la marcó. No sé si lo que reclaman esas cartas es bueno o malo. Solo sé que tienes que escucharlo. Un susurro que parece venir de otro mundo, lejos del nuestro, donde las certezas ya no existían. Dime, le insto, ansioso, luchando por mantenerme centrado en la conversación, mientras mi hija, ajena al desenlace que se cierne, ríe en el rincón. Quisiera poder compartir esa ligereza, pero en este instante, la risa se siente ajena. Tu abuela no solo se ha estado aislando, ha tratado de cambiar su vida por miedo. Miedo a perder más que lo que ya ha perdido. Es sobre su propia historia, su propia lucha. Es algo que hemos llevado en nuestra familia por generaciones. Las palabras golpean mi corazón, dejando un eco que retumba dolorosamente. Recuerdos de discusiones pasadas, de tensiones, de rencores me envuelven, ambos bloques de la historia familiar que habíamos intentado dejar atrás. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunto, buscando respuestas que no puedo encontrar. Siento a mi esposa más cerca ahora, su mano se enreda con la mía, compartiendo en silencio momentos de incertidumbre. No puedo decirte todo ahora, pero, hay secretos, vínculos con personas que nunca imaginaste. Se trata de una verdad que me duele compartir, pero hay un motivo por el que esos recuerdos están volviendo, y temo que no estén solos. Debes decidir si vas a enfrentarlo, porque hay más en esta historia de lo que crees. Su voz se apaga, dejándome con un torrente de emociones sin procesar. Cuando cuelgo, el silencio es abrumador. Mi esposa me mira de frente, sus ojos destilan confusión. ¿Qué sucede?, pregunta mientras mi mente navega entre un mar de revelaciones. Las cartas de la abuela, las palabras desesperadas de mi madre, el anhelo de buscar la verdad, todo parece entrelazarse. Hay algo que no sabemos, algo que podría cambiar cómo vemos todo esto, respondo, sintiendo el peso de la incertidumbre acumularse. Parece que hay secretos de familia que van más allá de lo que creíamos. ¿Qué tipo de secretos?, indaga, su voz temblando ligeramente, como si la idea de que el pasado pueda devorar el presente la asustara. Comparto el miedo en su mirada. El reloj en la pared suena, y una punzada de agobio me recorre. Podremos enfrentarlo. Hay raíces de problemas previamente ignorados que nos amenazan. Pero antes de encontrar una respuesta, la risa de nuestra hija entrecorta el aire, un eco de pureza en medio del caos. Ella,
con la inocencia que solo un niño puede tener, se acerca a nosotros y mirando entre nuestras preocupaciones, dice con una voz suave, «Mamita, ¿por qué están serios?». Yo escuché a mamá llorando desde el patio. «¿Está bien?». Las palabras de mi pequeña son un cuchillo que corta el aire. Espías de un dolor que hasta ahora creí escondido, la vulnerabilidad que siempre intentamos ignorar, la que, como los recuerdos traídos por la abuela, no puede permanecer callada. Mi corazón se detiene, el muro que construíamos entre nosotros tres empieza a desmoronarse. Debo decidir ahora, si continuar ignorando lo que hay en el fondo o abrir la puerta a un futuro lleno de verdades y posibles sanaciones. Mientras nos miramos, sé que ese instante marcará el comienzo de una revelación profunda que podría unirnos o separarnos, y en el fondo, en medio de nuestras tempestades, abro la puerta a una verdad que tal vez nunca imaginé que existía. El aire se siente pesado, como si el mundo exterior hubiera silenciado su ruido, dejándonos atrapados en una burbuja de emociones. La mirada inquisitiva de mi hija se clava en mí y, de repente, me encuentro intentando encontrar la manera de transformar nuestras sombras en claridad. La inocencia en su voz resuena con un eco que me recuerda que, a pesar del dolor, el amor puede florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Todo está bien, cielo, le digo, aunque mis propias palabras suenan huecas, como un intento de calmar un océano desbordante con solo un susurro. Solo estamos hablando de algo que necesita ser resuelto. A veces, los adultos tienen muchas cosas en las que pensar. Su rostro, aún lleno de dudas, se transforma lentamente en una expresión de comprensión, la sensación de que también ella ha captado la gravedad del momento. ¿Puedo ayudar?, pregunta, como si el deseo de protegernos pudiera borrar nuestras preocupaciones. Esa necesidad de contribuir, de ser parte de la solución, me toca el alma. Listo, creo que es momento de que estemos todos juntos en esto, responde mi esposa, casi como si leyera mis pensamientos. Hay resolución en su voz, y una calidez en su mirada que me reconforta. Antes que nada, pongamos las cartas sobre la mesa. No podemos dejar que los secretos se conviertan en sombras para nuestra pequeña. A medida que comenzamos a hablar abiertamente, siento que cada palabra pronunciada brota de un lugar profundo de vulnerabilidad y fuerza. Entonces, con una mezcla de resignación y curiosidad, me levanto y me dirijo hacia la habitación donde guardamos los documentos familiares de mi abuela. Las cartas deben estar ahí. Mientras busco, mis manos temblorosas separan viejas hojas amarillentas, que parecen contener fragmentos de vidas pasadas. Me detengo un momento, sintiendo la conexión de las historias que han dado forma a quienes somos. Mis dedos encuentran un paquete atado con un hilo desgastado, y un escalofrío me recorre la piel. ¿Qué has encontrado?, pregunta mi esposa, acercándose con cautela y dejando que nuestra hija juegue con un antiguo juguete en el suelo. La curiosidad en sus ojos contrasta con el temblor en mi voz. No lo sé, pero tengo que leerlo, respondo, desatando el hilo con cuidado, como si cada movimiento pudiera romper el delicado equilibrio de nuestra revelación. Al abrir la primera carta, la escritura es familiar y me transporta a la vorágine de los recuerdos de mi niñez, momentos compartidos con mi abuela que ahora parecen cargados de un nuevo significado. Las palabras me golpean, desenterrando secretos que jamás imaginé que pudieran existir. Habla de amores perdidos, promesas rotas y decisiones que marcaron su vida de una manera que jamás entendí. Hay menciones de personas que nunca conocí, pero que forman parte de ese enigma familiar, cartas en las que se insinúa un dolor, una traición, el temor de una madre que teme que su legado se convierta en una carga. ¿Por qué nunca nos habló de esto?, susurra mi esposa a mi lado, asombrada mientras observa cómo las revelaciones se despliegan ante nosotros. Probablemente pensó que no podría soportarlo, murmuro, reconociendo que, en cada línea leída, me adentro más en un laberinto de emociones que no imaginaba manejar. Quizás la historia de la familia no es lo que pensábamos, y ella sentía que cargar con el peso de esos recuerdos era su cruz. Las dudas surgen, chispas de miedo y coraje cruzan nuestras miradas mientras continuamos leyendo. Dentro del torbellino de descubrimientos, un pasaje, en particular, capta mi atención. Menciona un encuentro con alguien que ya había sido parte de nuestras vidas, una figura que creímos errónea y que había dejado huellas profundas, escondidas entre las sombras del pasado. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre?, pregunto, la voz temblando por la posible conexión que sugiere. La tensión se palpa, hay un momento de pavor compartido, y nuestros corazones laten al unísono. En medio del silencio, nuestra pequeña, que había estado jugando en un rincón, interrumpe de nuevo. ¿Puedo leer también? Su pregunta es un rayo de luz entre la tormenta, una súplica que nos recuerda que, pese al caos, su mundo de inocencia aún existe. No puedo evitar sonreír, a pesar del miedo que me embarga. Siento la carga del deber de protegerla de la oscuridad, de hacerle saber que, en medio de nuestra confusión, siempre habrá espacio para la esperanza y el amor. Quizás algún día, le respondo,
no sin cierta tristeza. Pero por ahora, esto es algo que tenemos que resolver los adultos. Miro a mi esposa, en ese instante, podemos sentir la vulnerabilidad de esta nueva realidad. No puedo ignorar el hecho de que este camino que hemos comenzado a recorrer puede llevarnos a enfrentar unos secretos que han estado ocultos por demasiado tiempo. Antes de poder procesar todo lo que hemos descubierto en esas cartas, un agudo toque en la puerta interrumpe nuestros pensamientos. ¿Hay alguien?, pregunta una voz familiar que reconocemos inmediatamente. Es mi madre. La misma que ha traído a la superficie las inquietudes que ahora sentimos como un torrente. Mi corazón se acelera, y miro a mi esposa. El miedo ahora se ha transformado en una energía casi eléctrica. Estamos listos para enfrentar la verdad que inevitablemente vendrá. En el rincón, nuestra pequeña nos observa, sus ojos brillando con curiosidad y preocupación, mientras el peso de nuestras decisiones comienza a aplastarnos. La puerta entreabierta ahora pareciera ser un umbral entre el pasado, el presente y un futuro incierto justo a punto de revelarse. El silencio se hace espeso mientras miro a mi esposa. En su mirada, percibo sus propias dudas, pero también la determinación que la caracteriza. Juntos, enfrentamos la idea de que la verdad puede ser tanto un regalo como una maldición. La puerta se abre lentamente y aparece mi madre. Su expresión es la de alguien que ha cargado un peso durante demasiado tiempo. Hola, dice, su voz suave y algo temblorosa. Vine a ver cómo están. Mis pensamientos giran en torno a las cartas, a lo que hemos descubierto. La última cosa que quiero es arrastrarla a un torbellino de emociones que quizás no esté lista para enfrentar. Hola, mamá, respondo, intentando parecer sereno. Pero el eco de las revelaciones todavía resuena en mí, creando un tumulto que solo crece. Oh, ¿esos son documentos familiares? Siempre me intrigaron, comenta ella, alzando una ceja que podría denotar curiosidad o tal vez preocupación. Sentada en una esquina de la habitación, mi hija levantó la vista, como si sintiera el cambio en la atmósfera. ¿Podemos todos sentarnos y hablar un momento?, le pregunto a mi madre, queriendo establecer el tono para lo que podría ser un diálogo importante, quizás transformador. Ella asiente lentamente, y todos nos acomodamos en el pequeño salón, mi esposa a mi lado, mientras nuestra hija se sienta en el suelo, mostrando los juguetes que ha reunido para crear un mundo imaginario. Hay algo cálido en su inocencia, y me doy cuenta de que esta conversación no es solo para nosotros, sino también para ella. ¿Qué hay en esas cartas?, pregunta mi madre, mirándonos a los dos a la vez. Parece que se prepara para recibir lo que se viene, pero también deteniéndose en sus propias reflexiones. La mirada de preocupación que veo en su rostro me hace dudar. Sabía algo que nos estaba omitiendo. Son historias de la abuela, digo, intentando transmitirle la gravedad de la situación mientras mantengo una calma exterior que apenas siento. Hay secretos que nos afectan más de lo que nos imaginamos. Las palabras parecen flotar en el aire como una advertencia. ¿Secretos? La voz de mi madre suena casi nostálgica. Siempre hay secretos en las familias. Algunos son dolorosos, pero también son parte de nosotros. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué mantuviste en silencio esos pasajes de su vida? Mi propia voz empieza a elevarse, la frustración nublando el amor que el vínculo familiar siempre ha representado. El aire se vuelve denso, cargado de resentimientos y preguntas sin responder. Porque no era mi historia que contar, responde con una voz que tiembla, pero también exhibe una fortaleza inesperada. La abuela tenía sus razones para ocultar esas verdades. No sabía cómo lo recibirían ustedes. Las experiencias que vivió la marcaban, y nunca quise que cargaran con su dolor. El espacio se siente interrumpido por la claridad de sus palabras, pero a la vez me envuelven en aún más preguntas. Lo que parecía ser una historia compartida ahora se torna en un laberinto intrincado donde la historia se vuelve más oscura, y las sombras de la abuela proyectan preguntas sobre el futuro de nuestra hija. ¿Quién era ese hombre?, me atrevo a preguntar, recordando la inquietante mención del pasaje en la carta que había capturado mi atención. La tensión vuelve a aumentar, y veo a mi madre cerrar los ojos por un instante, como si esas palabras activaran recuerdos que había mantenido cercanos pero ocultos. Él era alguien importante en su juventud, responde, cada palabra cargada de pesadez. Un amor, pero también una traición. Decisiones que quizás no deberían haberse tomado. La revelación deja un eco en la habitación y veo a mi esposa abrir la boca, lista para cuestionar más, pero antes de que pueda, nuestra pequeña interrumpe de nuevo. Mamá, ¿por qué llorabas anoche? La inocencia en su pregunta quiebra la tensión, y veo a mi esposa parpadear, choqueada por el revelador momento. Bajo esa pregunta puramente infantil yace un entendimiento profundo. Mi mente se abre a la idea de que, a veces, los niños perciben lo que los adultos intentan ignorar. He estado preocupada, responde mi esposa, aunque la voz le tiembla más de lo que esperaba. Pero estoy aquí, y todo estará bien.
La convicción en su tono es un intento de recuperar la calma perdida. Pero en mi interior, las piezas del rompecabezas ya no encajan. La inseguridad se incrusta en el ambiente, la mirada de mi madre, temerosa, se cruza con la mía. Hay cosas que no hemos podido manejar, que quizás tengamos que afrontar juntos, dice, como si al fin hubiera encontrado el camino para abrir la puerta a la sinceridad. Hay una oportunidad de conexión subyacente en sus palabras, pero atraviesa un terreno espinoso que podría lastimarnos a todos. ¿Está él en peligro? ¿Está el legado de nuestras familias en duda? Sugiero, cuestionando si pudiéramos afrontar verdades bien ancladas en la historia y no en la ficción. La ansiedad en la habitación se intensifica, miramos a nuestra hija, cuya curiosidad inquebrantable se ha convertido en un faro en esta tormenta familiar. Su inocencia se convierte en un recordatorio de que la vulnerabilidad no es algo que debamos ocultar, sino abrazar. Quizás debamos leer las cartas juntos, propongo finalmente, sintiendo que es el primer paso hacia la reconstrucción de nuestra historia familiar, un ritual de sanación esperado. Tal vez sea el momento de que la abuela hable también, incluso desde el más allá. Mientras el silencio envuelve nuestra decisión, la conexión que sentimos se torna más fuerte, y aún hay esperanza en encontrar camino hacia la redención. Pero en el rincón de la conciencia, el eco de la pregunta de nuestra hija resuena: ¿está todo bien, entonces? Las palabras flotan en el aire, ya no son solo un susurro, son un grito que necesitamos responder, aunque la respuesta aún se encuentra en las sombras, esperando ser desvelada. El ambiente se siente pesado mientras buscamos la forma de continuar. La energía en el aire es palpable, cada uno procesando la revelación a su manera. La inocencia de nuestra hija contrasta con el peso de nuestra historia familiar. Aunque todo parece aún incierto, hay un chispazo de esperanza en la idea de desentrañar el nudo que nos une, al mismo tiempo, nos divide. ¿Quieres leerlas ahora?, pregunta mi esposa con un tono que intenta ser ligero pero que carga con su propia ansiedad. Asiento, sabiendo que en este momento se comienza a desvelar no solo la historia de la abuela, sino también la nuestra. Sí, es lo que debemos hacer, agrego, tratando de inyectar confianza en nuestras voces. Ella se levanta para buscar las cartas y yo, mientras tanto, me encuentro con la mirada de mi madre. Hay una mezcla de temor y algo parecido a la esperanza en sus ojos, como si ambas sintieran que al abrir esta puerta quizás estén también abriendo viejas heridas. Nuestra hija, con su pequeño rostro despejado de preocupaciones adultas, se coloca sobre su cojín y juega con un par de figuras. Su risa, inocente y pura, perfora el silencio y logra que, por un momento, nos olvidemos del pasado. Sin embargo, las cartas son como un puente que nos obligará a cruzar un río de emociones. Mi esposa vuelve, sostiene los papeles con manos temblorosas. Se sienta nuevamente junto a mí, su respiración un poco entrecortada, como si estuviera tratando de asimilar lo que esta acción implica. Aquí vamos, murmura, abriendo la primera carta. Sus ojos se deslizan por las palabras que aún no hemos compartido y su mirada se oscurece. Me recuerda cómo la abuela solía hablar de su juventud, pero nunca fue específica, digo, intentando aliviar la inquietud que empieza a llenar el aire. Ella asiente, pero su mente está claramente en otro lugar. El sonido del papel se rasga, soltando una serie de ecos de una vida que no vivimos, pero que sigue impactando la nuestra. Había un amor en sus años mozos, dice mi madre de repente, y esas palabras golpean fuerte. Él fue su primer amor, pero le rompió el corazón. Su declaración baña la habitación en una melancolía palpable. ¿Cómo lo sabes?, le pregunto, sintiendo que las sombras de un pasado desconocido empiezan a deslizarse sobre nosotros. Era un tiempo de secretos, ¿recuerdas? Cuando la abuela hablaba de él, su voz se tornaba frágil. Se detiene, su mirada perdida en los recuerdos de lo que alguna vez conoció. Ella siempre decía que había cosas que, aunque fueran dolorosas, era mejor dejarlas en el pasado. La expresión de su rostro señala que ella misma ha cargado con esas verdades no dichas, pero eso no nos ayuda ahora, responde mi esposa con una mezcla de frustración y tristeza. ¿No debería conocer la verdad nuestra hija? Quizás es hora de romper el ciclo del silencio, sugiero, inquieto ante la idea de que el pasado pueda perpetuarse si no hacemos nada. Mi madre hace una mueca, reflexionando. A veces, lo que consideramos verdad es solo una parte pequeña de la historia. Y las sombras de los secretos que guardamos pueden afectar a las próximas generaciones. Este niño no tengo la certeza de cómo responderle, dice mi esposa, dirigiendo su mirada a nuestra hija, cuya risa todavía resuena en la habitación, pero cuyo mundo puede verse amenazado por cualquier verdad revelada. El miedo se mezcla con la desesperación. Mientras el tiempo avanza inexorable, podemos protegerla y guiarla, pero no podemos ocultar el dolor, acoto, sintiendo que el deber de nuestra familia es compartir los altos y bajos. No puede vivir desconocedora de lo que somos. Pero al pronunciarlo,
me doy cuenta de que mis palabras están cargadas de un significado que estamos a punto de explorar. Finalmente, mi esposa abre la primera carta. Nuestras miradas se entrelazan y la tensión disminuye un poco. El pensamiento de que la historia está destinada a repetirse nos sigue pesando, pero quizás la verdadera valía de esta revelación radica en poder encontrar la manera de no dejar que los errores del pasado se conviertan en cadenas para nuestra hija. Las palabras fluyen mientras ella lee en voz alta, frases desgarradoras y momentos de alegría entrelazados con dolor, cada línea revelando la humanidad vivida de la abuela, como un hilo que nos une a ella y nos hace preguntarnos qué legado realmente queremos dejarle a nuestra pequeña. Todo eso parece tan distante, a la vez, tan parte de nosotros, dice mi mamá, sus ojos enjuagándose. Quizás deberíamos ver cómo la historia puede cambiar en esta nueva generación. Las cartas se convierten en la voz de la abuela, un eco distante que nos invita a escuchar. Y mientras el sol comienza a caer, una sombra se desliza por la puerta entreabierta, un presagio de que la verdad no solo toca el pasado. La oscuridad de un secreto que aún se cierne sobre nosotros empieza a insinuarse de nuevo, el sonido de un timbre altera la calma del momento. No estamos listos para recibir visitas, y, sin embargo, la presión en el aire recobra intensidad. ¿Quién está ahí? Un temor y una anticipación surgen. ¿Será una revelación inesperada o un nuevo enigma que añadir a nuestro laberinto familiar? Mi corazón se acelera mientras intercambiamos miradas nerviosas. Voy a ver quién es, dice mi esposa, levantándose. Su voz tiembla ligeramente, y siento que la tensión se arremolina en la habitación. Cada paso que da hacia la puerta resuena, como si pudiera oír el eco de nuestro secreto flotando en el aire. Desde el sofá, tengo una vista parcial de la entrada. La luz tenue de la tarde se filtra a través de la ventana, proyectando sombras sobre su figura. Ella abre la puerta y lo veo, es un hombre alto, con una mirada cansada y preocupada. Su rostro me resulta familiar, pero no logro recordar de dónde. Mi esposa comenta algo al hombre, pero sus respuestas son susurros que apenas llegan hasta aquí. Mientras tanto, mi madre y yo nos miramos, un silencio pesado cargado de preguntas. Si el hombre en la puerta es un conocido, algún roce del pasado, las palabras contenidas en las cartas podrían volverse más que solo un eco de la historia familiar. Un escalofrío me recorre la espalda. Podría estar presente alguien que tenga conocimiento sobre las verdades que aún tratamos de descifrar. La puerta se cierra tras el hombre, y puedo ver cómo mi esposa se mantiene en la entrada, indecisa. Después de un instante, él se acerca, su expresión es grave. Lo siento por interrumpir, dice, y su voz resuena con un eco de sinceridad que no puedo ignorar. Pero necesitaba venir. Hay algo que debe contarse, algo que no puede seguir oculto. Mis preocupaciones se multiplican. ¿Qué puede haber pasado que lo haya llevado hasta aquí? Mientras el hombre habla, su mirada se posó en nuestra hija que sigue jugando despreocupada. En ese instante, siento un profundo deseo de protegerla, de erigir muros en torno a su inocencia. Mi esposa cierra un poco la distancia, con una expresión que solo el amor y la desesperación pueden formar. ¿Qué es tan urgente?, pregunta, su voz apenas un susurro. A veces, la verdad puede ser dolorosa, pero es lo que nos libera, responde el hombre. No solo les afecta a ustedes, también a ella. Todo en su tono parece venir de una angustia profunda, como si su pecho estuviera atado a secretos mucho más antiguos de lo que imaginamos. ¿Quién eres?, le pregunto, intentando entender por qué su presencia se siente como una tormenta que se avecina. Soy amigo de su abuela, responde, y en ese momento, mi mente hace un clic. Reconozco su voz y la forma en que su mirada se hunde en el pasado. Viví cosas que ella nunca compartió, y creo que mi llegada a su vida puede darles respuestas que necesitan. Mi madre se sienta de golpe, sus manos cubriendo su boca, como si hubiera sido golpeada por una revelación. ¿Hacia dónde se dirige esto?, pregunta, su voz temblorosa, revelando un destello de miedo que no había notado antes. Siempre sentí que había algo importante que debía ser revelado, dice él, su mirada fija en el suelo. Esperé demasiado tiempo, pero no puedo seguir guardando este secreto. La familia necesita sanar, y el pasado no puede permanecer encerrado. Hay más de lo que creen que saben. El aire se vuelve aún más denso a su alrededor. Con cada palabra que pronuncia, las cartas que aún tenemos entre manos palidecen en comparación. Un nuevo giro en esta historia se aproxima, y tengo la sensación de que el ciclo de silencio que temíamos y queríamos romper habrá de enfrentarnos a algo mucho más complejo. ¿Quieres decir que conoces la verdad de la abuela?, interrumpe mi esposa, su tono entre la incredulidad y el deseo. ¿Sabes lo que realmente le sucedió? El hombre asiente lentamente, y su respuesta lo convierte en un mensajero de un pasado que podría reescribir nuestras realidades. En el fondo de mi corazón, algo se estremece. Sé que el camino que ahora tomamos podría tener ramificaciones inimaginables. Mi hija, sin entender la gravedad del momento, se acerca,
mirándonos con curiosidad, preguntándose por qué el ambiente se ha oscurecido. Esa imagen de su pureza, contrastando la tormenta que se avecina, me llena de amor y desesperación. Mamá, dice, podemos volver a jugar, la risa que irrumpe de su boca parece un canto desafiante hacia nuestro hilo de incertidumbre. Mina esposa, apenas sonriendo, se agacha a su nivel y le dice, solo espera un momento, cariño, la intersección de la verdad y los secretos en un instante parece casi palpable, y la historia de nuestros antepasados comienza a girar a nuestro alrededor como un torbellino. Lo que llegue a ser revelado podría cambiarlo todo una vez más. Y así me enfrento a una pregunta inminente, ¿será el costoso precio de la verdad realmente lo que queremos arriesgar? El peso de las palabras flotaba en el aire, creando una tensión palpable que apenas podía resistir. La historia que había estado latente, esperando ser destapada, ahora estaba al borde de estallar frente a nosotros. Miré a la cara de mi esposa, que reflejaba tanto miedo como esperanza, y al rostro radiante de nuestra hija, ajena a las profundidades de nuestra inquietud. Quería envolvérmelas en mis brazos y protegerlas de esta tormenta inminente, pero sabía que el miedo solo se apoderaría de nosotros si no dábamos el paso hacia la verdad. El hombre, amigo de la abuela, se veía cansado, como si hubiera viajado no solo a través de la distancia física, sino a través de años de recuerdos pesados. Debo contarles sobre ella, dijo, y en su voz había una mezcla de determinación y aprehensión. La curiosidad de mi hija brillaba a su alrededor, pero había algo que el adulto en mí percibía, había un momento de quiebre inminente, un instante en que nuestras vidas podrían cambiar para siempre. ¿Por qué ahora?, pregunté, llevando la atención hacia él, sintiéndome ansioso por aquellas respuestas que llevaban tanto tiempo en los limbos de nuestro pasado. Porque la verdad no debe ser un lastre, debe ser un alivio. He guardado demasiado tiempo el secreto de su juventud, comenzó, mirando los recuerdos que se embotaban en sus ojos. Ella vivió amores y pérdidas que nunca compartió con nadie. Y esos ecos tienen resonancia en ustedes. La historia no acabó, sus decisiones viven en cada uno de ustedes. Mientras hablaba, vi a mi esposa temblar levemente, como si las palabras comenzaran a hacer eco en su dolor. Necesitaba que supiera que podía estar a su lado, que no la dejaría enfrentar esto sola. Y mientras el hombre continuaba hablando, escuché fragmentos de la historia de la abuela, su primer amor, la traición que la marcó y cómo los ecos de su pasado habían impactado no solo a ella, sino a toda nuestra familia. Cuando la historia se desnudó en la sala, y el hombre comenzó a desvelar las conexiones entre los fragmentos del pasado y nuestro presente, se hizo evidente que el amor no siempre era un refugio, sino que podía ser un campo de batalla donde las heridas nunca sanadas se arrastraban de generación en generación. Tenía que romperse ese ciclo. Sofocarse en las sombras solo llevaría a más llanto y más sufrimiento. Fue entonces cuando nuestra hija, con esa confianza que solo un niño podría poseer, interrumpió la gravedad del momento. Mamá, quiero saber de la abuela. Si sus historias son como las misiones que cuento, quiero entenderla. La pureza en su voz fluía como un bálsamo entre la tensión del aire, fue un llamado a la acción, un hilo de esperanza. En ese instante, decidí que era momento de enfrentar esos demonios. Dejar que las sombras tomaran la luz es un privilegio que no podían tener más. El pasado no es un secreto que debamos esconder. Debemos compartirlo. Es nuestra historia, dije, sintiendo la fuerza de cada palabra mientras exponía la vulnerabilidad de nuestras emociones, y así, en el templo de nuestra sala, comenzamos a abrir las cartas de la abuela, mientras el hombre continuaba relatándonos lo que había callado. Las historias se entrelazaban, y cada revelación nuestras relaciones se llenaban de comprensión. Nunca supe cuánto poder tenían esas palabras hasta que vi cómo cada una de ellas unía a mi familia, devolviéndonos a un lugar donde el amor superaba las sombras. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, escuchaba atentamente cada palabra como si el pasado y el presente colisionaran para darle sentido a sus propios sufrimientos. No tienes por qué enfrentar esto sola, le murmuré, uniendo mi mano con la suya, ya no como un desafío, sino como un equipo que se encamina hacia la sanidad. Finalmente, volví la mirada hacia la puerta, vi a la luz del atardecer colarse y comprendí que, a pesar de que habíamos luchado, de que el miedo había intentado dominar nuestro camino, juntos podríamos reencontrar nuestra familia. Era un camino hacia la luz, el entendimiento, la reconciliación, y fue allí, en medio de la vulnerabilidad, que mi pequeña, con su voz sincera, rompió la tensión. Mamá numera y papi risa con las cartas. Aquella pregunta simple sacudió con suavidad el aire, pero también desbordó algo dentro de mí. Sí, cariño, juntos. Riendo. Porque ahora tenemos la oportunidad de entendernos y amarnos más, sin lo que nos pesa. La madre de la abuela y la historia siguen en nosotros, y ahora hemos de ser libres de esa carga, le respondí. En ese momento,
Sentí que había encontrado al otro lado de la tormenta, y ahí, entre cartas y secretos, comenzamos en verdad a sanar. Porque, al final, lo que importa en esta vida es que, a pesar de las sombras, el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. En Agritte, a esa luz, lo comprendí, la verdad no siempre duele, a veces, es el primer paso hacia la libertad.